Hola, pues ustedes saben que a mí me gusta la ciencia, me gustan las matemáticas, porque entiendo que mediante la ciencia aplicamos la lógica para describir el mundo que nos rodea. En esta ocasión me voy a salir un poquito del ámbito de la ciencia y me voy a meter en un terreno del que no sé nada, absolutamente nada. Yo no sé nada de derecho ni de leyes. Sin embargo, estaba revisando la transcripción de la sesión de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual discutían la despenalización de la que ellos llaman interrupción del embarazo, eh, en los estados de Coahuila y Sinaloa, me parece, y que esto puede tener un impacto en todo el país. Y fui leyéndola y fui subrayando algunos párrafos que me gustaría comentar con ustedes desde el punto de vista lógico. Ojo, este es un video sobre lógica, sobre cómo se arman los argumentos. En la empieza, perdón, le puse muy grande el tamaño de letras en ese. Empieza con toda esta palabrería y formalidad que sí, señor secretario, no, señor secretario, y no sé qué tanto. Y luego el ministro Luis María Aguilar Morales, es el que presenta la iniciativa. Aquí están discutiendo de, de alguna cuestión sobre la pena impuesta a los violadores cuando se viola a la pareja. Parece que antes la pena era menor si era, por ejemplo, un matrimonio, a que cuando no lo es, y me parece que precisamente lo que discutían es que la pena debería ser la misma. En fin, después de eso toma la palabra el ministro Aguilar Morales para describir su propuesta. Y entonces aquí, fíjense, él empieza diciendo aquí está, dice, antes de entrar propiamente a la primera parte del estudio de fondo, dedicada a la impugnación que cuestiona los artículos, bla, bla, del Código Penal de Coahuila, relativos a la tipificación de la conducta del aborto procurado o consentido. Dice la acción, les comento a ustedes que la institución accionante, o sea, el, supongo que es el Código Penal del Estado de Coahuila, sostiene que estas normas son inconstitucionales porque violentan los derechos de autonomía y libertad reproductiva. Ah, no, entonces a lo mejor les digo que yo no sé nada de esto. La institución accionante, a lo mejor son ellos. En fin, dice que son inconstitucionales porque violentan los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres. Bien. Bueno, y aquí es donde dice de lo que va a hablar. Dice al respecto, dice, violan estos derechos al establecer un tipo penal que prohíbe y sanciona la interrupción del embarazo en la primera etapa de gestación. Okay. Dice al respecto, la pregunta clave que se identifica consiste en determinar si resulta constitucional sancionar con pena de prisión a la mujer, y debemos decir a las personas con capacidad de gestar. Dice, debemos decir a las personas con capacidad de gestar. Pues que yo sepa son las mujeres las que tienen capacidad de gestar. Entiendo que les gusta mucho utilizar este lenguaje ideológico. Discúlpenme, yo no voy a conceder eso. Estoy hablando de lógica. Las personas que tienen capacidad de gestar son las mujeres. Si me dicen, no, pero es que tú puedes tener la capacidad de gestar, o sea, tener un útero y, bueno, y todo lo demás que sea necesario para gestar, pero puede que te autopercibas hombre. Entiendo que puede haber quien lo diga así, pero pues al respecto yo voy a hablar, perdónenme, estamos leyendo un documento en español, voy a hablar de acuerdo a lo que dice la Real Academia de la Ciencia. Y voy a leer, aquí no les voy a compartir la pantalla de eso,
Pero cuando buscamos en el diccionario de la Real Academia la palabra mujer, dice persona del sexo femenino. Ok, ahora creo que hay que buscar la palabra sexo y la palabra femenino. La palabra sexo, aparte de otras acepciones que no son las que nos interesan aquí. La primera dice condición orgánica, nada de autopercepción. Condición orgánica, masculina o femenina. Según la RAE, hay dos, masculina y femenina, de los animales y las plantas. Y vamos a ver qué es femenino entonces. Y dice femenino perteneciente o relativo a la mujer. No sirve esta definición porque estaríamos en una definición circular, ¿no? La siguiente acepción que viene en el diccionario de la RAE es propio de la mujer o que posee características otra vez es circular. En tercer lugar dice dicho de un ser dotado de órganos para ser fecundado. Entonces, al parecer es un pleonasmo la manera como utiliza aquí el ministro eso de mujer y personas con capacidad de gestar. En todo caso, si las mujeres son personas con capacidad de gestar, pues entonces no es necesario hablar de un subconjunto y del conjunto, basta con hablar del conjunto que incluye al subconjunto. Es lógica, no estoy hablando de nada más, es lógica. En fin, quiere el señor usar lenguaje inclusivo, perdón, lenguaje ideológico, hágalo, señor. Está bien, pero es lenguaje ideológico, no lógico. Y esto es un texto en español y basta con conocer la lengua española, de la que tampoco soy experto, para pues, saber redactar adecuadamente un texto. En fin, dice que la pregunta clave consiste en determinar si es constitucional o no, con pena de prisión a la mujer que decide voluntariamente interrumpir su embarazo y en su caso a la persona que con consentimiento de ella ejecute este acto. Ok, entonces él dice que la pregunta clave es determinar si se puede culpar a la mujer o a quien le ayude, voy a decir el médico, la enfermera o quien sea, pero voy a decirlo así rápido, ¿no? Muy bien, esa es la pregunta fundamental, la pregunta clave, dice. Bien. Y luego dice, desde este punto de vista, el tratamiento que se da a la problemática analizada en el proyecto no es de ninguna manera una posición de establecer o defender un supuesto derecho al aborto. Esto creo que debe quedar muy claro, sino de manera muy específica se trata del derecho humano de la mujer de gestar a determinar, perdón, el derecho humano de la mujer, a determinar su sentido de vida y su decisión sobre su cuerpo. Si nada más que nadie estaba hablando de los derechos de determinar su sentido de vida, nadie, absolutamente nadie. La pregunta central que él mencionó acá arriba es que si es constitucional sancionar con prisión a la mujer que decide interrumpir su embarazo. Nadie habló de que el sentido de vida y no sé qué, en fin. Y su decisión sobre su cuerpo, siendo madre o no. E insisto, se trata del derecho a decidir libremente sobre su propia vida. Perdón, nadie estaba hablando de que se pudiera decidir sobre su propia vida. Esta propuesta no es sobre, por ejemplo, el suicidio asistido. Eh, Ahí sí estaríamos hablando del derecho a decidir sobre su propia vida. Estamos hablando del aborto, estamos hablando de otra vida. Y a ver, aquí aclaremos. El aborto es asesinar, a ver, perdón, les va a molestar esta palabra a muchos, matar voluntariamente a un ser humano inocente. Matar, para eso se necesita que esté vivo. Si no está vivo, si por cierto a alguien se le encuentra que encuentra un cadáver y lo mutila, pueden acusarlo, pero no de asesinato, no de haber matado, porque él no le quitó la vida. Okay. El aborto es matar voluntariamente, porque también puede haber homicidio imprudencial, manejando, me quedo dormido porque iba borracho
y atropello a alguien, lo maté, pero no fue voluntario. Sí es culposo por la imprudencia, porque me emborraché, pero mi intención no era quitarle la vida a esa persona. Okay. En el aborto sí le quitas la vida voluntariamente a un ser humano, porque si no es un ser humano, entonces estamos hablando de aquello que indigna a los veganos, por ejemplo, cuando matamos animales para comerlos. Pero si es un ser humano, entonces estamos hablando de un asesinato. Matar voluntariamente a un ser humano inocente. Yo puedo matar voluntariamente a un ser humano si entra a mi casa y trata de hacerle daño a mi familia, y si no queda otro remedio y yo tengo que quitarle la vida, yo le estoy matando voluntariamente y es un ser humano, pero no es inocente. En el caso del aborto es matar voluntariamente a un ser humano inocente. Estamos hablando de otro ser humano. No estamos hablando del derecho de decidir sobre su cuerpo, sobre su propia vida. Aquí ya hay una falsa premisa y a partir de ahí se construye todo el discurso. No se menciona la otra vida que está involucrada, por cierto, lo cual a mí me parece nuevamente, a ver, cuando en la ciencia, por ejemplo, se resuelve un problema, normalmente se hacen experimentos para quitar todas las variables que no importan y dejar solamente aquellas que son determinantes para el fenómeno que estamos estudiando. Si yo quiero estudiar el efecto de un fármaco para ver si logra matar una bacteria, por ejemplo, pues yo tengo que hacer experimentos en los cuales pueda quitar otros factores, pueda variar la temperatura, la concentración de algunos nutrientes, pero no puedo quitar la bacteria o quitar el fármaco que quiero estudiar. Y aquí estamos hablando de dos personas involucradas, la madre que quiere deshacerse de otro ser humano que lo lleva adentro, pero entonces son esas dos personas las que están involucradas y en el proyecto no se menciona a esta otra persona de la que estoy hablando. Bien, entonces desde el punto de vista del diseño del experimento, podríamos decirlo, o más bien del análisis de un problema, lógicamente le faltan elementos a esto. Bien, dice que el Tribunal Constitucional de la República, que defiende los derechos de la mujer, es verdad, yo estaba también, si ustedes buscan en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, van a encontrar inmediatamente en el inicio que dice, ¿qué es la Suprema Corte? Es el máximo tribunal constitucional que tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, mantener, bla, 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 bla. La Constitución empieza en el artículo 1, que me acabo de enterar porque yo no sé nada de esto. Dice el artículo 1, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y de los bla, 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 bla. Y luego dice, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Entonces, dice que todas las personas deben gozar de los derechos humanos. Obviamente, todos sabemos que el derecho humano primigenio es la vida. Sin vida ya no puedes exigir ningún otro derecho. Aunque sí dice, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establezca. Entonces, si la Constitución dice que a fulanito, porque está pelón, no le vamos a proteger sus garantías individuales, si eso dice la Constitución, entonces la Suprema Corte de Justicia debe defender eso, porque eso lo dice la Constitución. Entonces, si la Constitución dice que la Suprema Corte de Justicia no va a defender a los seres humanos que tengan menos de 12 semanas de gestación o lo que sea, pues entonces que no lo defienda, eso lo entiendo, ¿eh? Eso sí es lógico y sí es congruente, ¿ok? Entonces, la cuestión es que si la Constitución reconoce como mexicano a un ser humano desde el momento de su concepción, la Suprema Corte de Justicia debe defenderlo y velar por sus derechos. En fin, dice nuevamente vean otra vez,
la mujer para tomar la decisión sobre su vida y su cuerpo y su libre decisión, su libre elección a ser o no ser madre. Nuevamente nadie está hablando de que las mujeres no tengan derecho a decidir si son o no son madres. La cuestión es que ya son, perdón, ya son madres. A ver, cuando yo entiendo, ya sé que que muchos de ustedes estarán pensando, siempre pensamos en, no, pero en el caso de la violación, lo sé, ese es un problema. Cuando tenemos un problema, uno busca una solución. Aquí hay de dos maneras, hay dos tipos de soluciones. Las que revierten completamente los efectos del problema, o me refiero a cuando el problema ya ocurrió, porque a veces hay riesgos, también buscamos soluciones cuando hay riesgos. Cuando hay riesgos, pues obviamente las soluciones son preventivas, son para que no ocurra aquello. Cuando ya ocurrió el problema, entonces las soluciones son para revertir completamente el daño. Por ejemplo, si alguien me roba algo, pues entre la solución que buscamos es que me pague, que me retribuya lo que me robó, que me devuelva el objeto robado, lo que sea. Y hay otro tipo de soluciones en las que se busca paliar lo más posible los efectos dañinos. Esto es lógica. Cuando alguien ya es madre, ya está gestando, si es que le llamamos problema, yo no le llamaría problema, pero el problema ya está ahí. Una de dos, o revertimos completamente el problema, lo cual no se puede revertir el proceso de gestación que ya tiene, sí, se puede abortar, pero el tiempo que ya sintió los efectos en su organismo, por ejemplo, del embarazo, etcétera, eso ya no se puede revertir. Y entonces las soluciones que se deben proponer son para paliar lo más posible el problema. En el caso de una violación, habrá que preguntarnos si el problema es la violación o es el embarazo. Ya sé que el embarazo es una consecuencia de la violación, pero el problema, lo que más daño le causa a la mujer, y habrá que, no lo estoy diciendo yo, habrá que preguntarle a las mujeres que han sido violadas, que son las que pueden hablar de esto, y todas ellas, ojo, las que han abortado y las que no, nos van a asegurar que el daño todavía lo tienen, el trauma todavía lo tienen. Y las que abortaron nos van a decir que tienen dos traumas ahora. Y las que han tenido a su bebé nos van a decir que a pesar de todo y a pesar del gran daño que sufrieron, ese hijo para nada significa aumentar el daño, por el contrario, resulta ser una fuente de consuelo y alegría. No lo digo yo, lo dicen mujeres que han sido violadas. Y yo los invito, si no están de acuerdo, yo los invito a que busquemos datos, testimonios, estadísticas, porque los números no fallan. Muy bien. Y así continúa, ¿no? Dice, la propuesta que presento ante ustedes se aparta de las concepciones absolutas o extremas. Esta está buena, ¿eh? Se aparta de las concepciones absolutas o extremas. A ver, ¿cuáles dos extremos? Vamos a ver. Aquí. Por el contrario, se centra en una narrativa jurídica propia del contexto actual que responde a los cambios y a la dinámica cultural de la sociedad mexicana y que tiene sus bases generales en los principios fundamentales que definen el Estado mexicano, como son democracia, laicidad, pluralismo. Se echa un discurso ahí bastante bonito. A ver, resulta que la dinámica cultural de la sociedad mexicana es tal que lo que es bueno ahorita al rato va a ser malo y lo que es malo al rato va a ser bueno. Los principios morales, no estoy hablando de religión, estoy hablando de la moral, de la ética, del comportamiento humano. El matar puede que ahorita sea malo y al rato no, porque hay que responder a los cambios y a la dinámica cultural. Eso es totalmente progresista. El progresismo es esta ideología que piensa que todos los cambios son buenos, siempre se va mejorando, y no es necesario analizar la realidad. Aguas con eso. Dice, desde un análisis con perspectiva de género. ¿Qué es esta perspectiva de género? Perdón, otra vez lenguaje ideológico. A ver,
yo estuve más o menos hojeando algunos artículos de la Constitución. En ningún momento, se habla de que los hombres tengan más derechos que las mujeres. Si a eso se refiere esto de perspectiva de género. Al contrario, en la Constitución vienen innumerables referencias a excepciones, no sé, en los artículos referentes al trabajo, por ejemplo, que gozarán de no sé cuántos días, a menos que sea una mujer embarazada y entonces, y se le da ciertos privilegios a la mujer. Yo sé también que en muchas condiciones se abusa de la mujer o no se le da el tratamiento justo. Sé que muchas veces delitos contra la mujer no son castigados, pero no porque no esté en la Constitución, sino porque hay gente corrupta, hay gente que no aplica la ley, hay gente que eh, se vende barato. Entonces, no hay necesidad, perdónenme, de ninguna perspectiva de género en la Constitución y en las leyes mexicanas, porque ya le incluyen, pues, si quieren llamarle perspectiva de género, pero de todos modos es meramente lenguaje ideológico y se reconoce a todas luces. Bien, dice, el primer apartado de esta consideración se centra en reconocer la existencia del derecho a decidir, entendido como la libertad que le permite a la mujer elegir quién quiere ser en relación con la posibilidad de procrear. Esta frase es totalmente absurda o es innecesaria. Ahora resulta que la mujer debemos darle la libertad de elegir quién quiere ser en relación con la posibilidad de procrear. No, perdón, la mujer es la que tiene la capacidad de gestar y el varón, lo masculino, otra vez podemos ir al diccionario de la Real Academia, pues es el que tiene la capacidad de fecundar. Punto. Es la definición que se usa en biología, en zoología. Lo masculino, el varón, es el que fecunda y la mujer es la que gesta. Bueno, en el caso de los mamíferos. En el caso de la que ovula, en el caso de todas las especies, ¿no? Y la mujer, perdón, no puede elegir qué papel le toca. No puede elegir quién quiere ser en relación con No, pues la mujer es la que gesta. Y el hombre es el que fecunda. Así es, perdón, es biología. Considerando que en la maternidad subyace la noción de voluntad y del deseo de que la vida personal atraviese por tal facultad. Bueno, sí, claro, que la mujer debe querer ser madre, pues claro. Este derecho reconoce a la mujer y a otra vez, reconoce como las únicas personas titulares de su plan de vida a partir de su individualidad, de identidad propia. Sí, pues no, nadie está hablando de eso. Estamos hablando de otra vida, ¿no? Bueno, así, miren, así podemos continuar. Yo tengo aquí más cosas subrayadas. Esto está interesantísimo. Dice, las implicaciones concretas a través de las cuales se debe promover, respetar y garantizar el respeto de derechos son: 1. La educación sexual como piedra angular. Habrá que definir qué tipo de educación sexual, si no es adoctrinamiento. En materia de salud reproductiva, habrá que ver si estamos hablando de salud reproductiva, porque un ser humano que es el producto de la reproducción, o podríamos decir el reproducto, si lo matan, creo que no estamos hablando de su salud. En fin, entiendo que hablen de la salud reproductiva de la mujer. Abortar no es darle salud reproductiva, de hecho hay un riesgo. En fin, pues, simple lógica, es el significado de las palabras. El acceso, 2, inciso B, el acceso a la información y asesoría en planificación fácil, claro, que tenga acceso a la información y a los métodos de control natal. Ok, vamos a ver a qué información, ¿no? Porque nuevamente, si es adoctrinamiento o quién va a decidir qué información se le da, qué educación sexual se les da. Cuidado con esto. Inciso C, el reconocimiento de las mujeres y las personas, otra vez, el reconocimiento de las mujeres como únicas titulares del derecho a decidir la continuación o interrupción de su embarazo. Habrá que discutirlo también esto porque
cuando este embarazo es producto de una relación estable, de amor, una relación sexual consensuada, en donde el padre tiene una participación sin duda, y habrá que ver si es la única titular la mujer, si fuéramos a hablar del derecho a decidir, ¿no? Ah, pero es que las pobrecitas que son, que las abandonen, ¿no? Sí, estamos hablando de casos particulares, pero es que son muchos, sí, pero son particulares, y aquí se está haciendo una afirmación general, es teoría de conjuntos, el conjunto y el subconjunto, aunque el subconjunto sea un conjuntote, no puede ser más grande que el conjunto, es lógica. La garantía que debe ser propiciada por el Estado de que la mujer y las personas, de que la mujer tome una decisión informada en un sentido o en otro. Claro, claro, espero les informen bien a las mujeres el riesgo que hay, espero les informen de cuando abortar, espero les informen las estadísticas, cuántas personas han entrado en depresión, cuántas personas se despiertan en las noches escuchando el llanto de un bebé. Espero que les informen completo. Bien, otra implicación es el derecho a decidir, que se puede manifestar en dos sentidos. Desde luego, dice, continuar o interrumpir el proceso de gestación. Qué bueno que está la Suprema Corte garantizando el derecho a una mujer a que decida si continúa su embarazo. Perdón, eso ya está inscrito en la genética de la mujer y del bebé. Es el proceso natural de una gestación, el continuar. La garantía de que las mujeres y las personas, bueno, sí, ya sé que aquí se refieren a la interrupción, es que a eso voy. O sea, ¿para qué nos marean con palabras innecesarias? Y luego la garantía de que las mujeres puedan interrumpir su embarazo. Ah, para allá vamos, me hubieras dicho y nos ahorramos toda la palabrería. Puedan interrumpir su embarazo, ojo, de manera gratuita, no es gratis, porque eso lo pagaríamos entre todos, de nuestros impuestos. Eh, Confidencial, segura y no discriminatoria. Claro, discriminamos al ser humano en gestación por cuestión de su edad. Por cierto, en la Constitución, en el artículo primero, dice que no se discrimina a ningún ser humano, ni por su raza, ni por su religión, ni por su edad. No más que si tiene menos de 12 semanas de gestación, entonces sí lo discriminamos. Y no tiene derecho a decidir, menos. No tiene derecho ni siquiera a vivir. Bueno, y inciso G, que el derecho a decidir solo puede comprender el procedimiento de interrupción del embarazo dentro de un breve periodo cercano al inicio del proceso de gestación. Dice, este último alcance, resultado del delicado ejercicio de balance que supone el encuentro entre el derecho a decidir y el bien constitucional de la vida en gestación. Ah, la vida en gestación tiene un derecho constitucional. Dice, pero donde se equilibren, donde estén al parejo. Perdón, la vida está por encima de todos los derechos. Y si no es así, ok, se los concedo. No es cierto, pero supongamos que sí sea. ¿Qué tiene que ver la etapa de la gestación? Si todos estos argumentos son válidos, no hay razón para fijar un momento hasta el cual sea constitucional y a partir del cual sea inconstitucional o al revés. Entonces que se mate en el momento que sea. Es más adelante dice que la mujer tiene derecho a decidir, es que ya no quiero continuar. Espérenme. Por acá dice que si la mujer tiene derecho a, a espaciar a los hijos como ella decida. Ok, a ver, si una mujer tiene 3 hijos con un año de separación, pues podría en algún momento de la vida decidir y decir, oye, no, sabes que se me hace que mejor los quiero espaciar más. Entonces, me voy a eliminar y luego me espero otro año y voy a tener otro por acá y ahora sí ya los tengo separaditos porque es mi decisión. El que se asuste y diga, no, pero es que, ¿por qué dices eso? Díganme en todo esto dónde está el argumento que contradice lo que acabo de decir y que sí fortalece el concepto de que sí se puede abortar, se puede matar a alguien en alguna etapa de su gestación. Perdón, yo no sé de leyes, por favor instruyanme si acabo de decir, contradecir la Constitución, pero sé de lógica y sé leer y sé entender el significado de las palabras.
como cualquier otra persona, tampoco crean que soy un experto en esto. Yo lo único que les pido es que analicemos lo que se nos dice, lo que se nos propone con lógica. Es todo. Les agradezco mucho, ya me voy. Comenten, por favor.